Hola, ¿cómo estamos? Bueno, hoy te traigo un vídeo que no sé por qué no había hecho antes, la verdad. El otro día estaba leyendo comentarios de YouTube de un vídeo antiguo que se llama 6 cosas que debes saber sobre los adultos con altas capacidades y me di cuenta de que no tenía un vídeo con una lista de rasgos o características en los adultos con altas capacidades. Así que hoy te lo traigo aquí, a ti, pero antes de empezar, una cosa muy importante, para huir un poco del efecto Forer, un poco así tipo horóscopo, voy a empezar recalcando la importancia de hacer una valoración completa con un profesional. Esto es un vídeo informativo porque además cuando hablamos de adultos con altas capacidades es mucho más complicado extraer como una lista de características que comparativamente sean diferentes al resto de la población. Es complicado, pero no. Lo iremos viendo a lo largo del vídeo. El caso es que toda esta información la he sacado recopilando características de los alumnos con altas capacidades en diferentes documentos y libros de orientación e identificación de alumnado con alta capacidad intelectual. En este vídeo de hoy vamos a ver características generales y características cognitivas y en un segundo vídeo hablaremos de las características emocionales, que son las que menos se suele comentar. Porque yo, que he hablado con muchos adultos con altas capacidades y trabajo con adultos con altas capacidades, soy consciente, y que os leo a muchos también por aquí, que me contáis un poco vuestra experiencia, de que muchos de nosotros ya teníamos alguna evaluación de la infancia o alguno incluso ya estaba identificado y le dijeron aquello de tienes un CI de 140 y tantos. Se quedaron tan a gusto y hasta que no han sido adultos no han podido entender que ciertas características emocionales o que la manera en la que viven ciertas cosas puede estar relacionado con esta alta capacidad intelectual, que es mucho más que un CI, evidentemente, y mucho más que un desempeño académico o profesional. Así que hoy os voy a compartir 26 características generales y cognitivas de los adultos con altas capacidades. Y vamos a ir hablando sobre cómo pueden manifestarse en la vida cotidiana. En primer lugar, gran curiosidad y ganas de aprender. Cualquier ser humano es una persona curiosa. Esto es algo que pongo en mi libro La alumna invisible, la historia de una pedagoga con altas capacidades, que si nos basamos un poco en el efecto Forer tipo horóscopo, oh, soy una persona curiosa, tengo altas capacidades, no, eres una persona curiosa porque eres una persona, el ser humano es curioso por naturaleza, ¿no? Pero aquí comparativamente estamos hablando de una curiosidad innata, de una curiosidad constante, de una necesidad constante de aprender cosas nuevas, de buscar cosas nuevas. ¿Cómo se puede manifestar esto en la vida cotidiana? Pues esa necesidad de todo el rato tener que buscar las cosas para entenderlas, ahora que tenemos Google, los de Google, y muchas ganas de aprender. Para mí esto se relaciona mucho con la multipotencialidad, que también la comentaremos después. Pues esta gente que nos apuntamos a 200.000 cursos, algunos los dejamos a medias, otros somos más organizados y hacemos todo lo que nos proponemos, pero por lo general esta gente que estamos haciendo como un montón de cosas a la vez o que queremos hacer muchas cosas a la vez porque muchas veces no podemos, aquí es donde entra la cosa de la etapa adulta, y esa curiosidad constante de querer leer, de querer aprender, de incluso frustrarnos porque no podemos aprender todo lo que nos gustaría. La número 2 es el interés por experimentar. Recordemos que toda esta lista que os voy a decir la he sacado hablando de alumnos con altas capacidades, ¿no? En este caso, cuando hablamos de curiosidad o de interés por experimentar, comparativamente es mucho más sencillo ver cómo un niño, comparado con los niños de su edad, es mucho menos curioso o menos abierto al aprendizaje. En la etapa adulta es más complicado por las vidas que llevamos. En general todos vamos corriendo a todas partes y hacemos un montón de cosas. O sea, considero que ahora mismo todo el mundo está siendo como hiperproductivo y haciendo un montón de cosas. Pero esto va como mucho más allá de la mera productividad y es la necesidad de aprender y de experimentar cosas nuevas, de apuntarme a actividades nuevas, de conocer un nuevo deporte, de experimentar un nuevo deporte, de conocer lugares nuevos. Aquí va a depender muchísimo de la personalidad de cada uno. Por ejemplo, a lo mejor hay gente a la que le encanta viajar muchísimo, pero no en plan turista, en plan viajo para conocer la cultura y aprender, que aquí viajamos todos. Que ahora ves First Dates y fíjate que a todo el mundo le encanta viajar. Hombre, pues claro,
Pero hay viajes y viajes. Tú y yo nos estamos entendiendo perfectamente a qué me estoy yo refiriendo. ¿A qué me estás entendiendo? Pues ya está. A mí lo de los viajes me da un poco más de ansiedad. Sí me gusta mucho viajar, pero yo noto, por ejemplo, ese interés por experimentar mucho más pues en actividades que tienen más que ver con lo físico, pues como el teatro, la interpretación, el deporte. Y otros pues pueden percibir esto en otra cosa. Punto número 3, sentido del humor, por supuesto. En uno de los episodios de Mentes Caóticas, mi podcast, tuvimos a Valbuena Velilla, que hace años fue cómica en Paramount, sigue siendo cómica y actriz, y nos contó cómo ella descubrió sus altas capacidades a raíz de un estudio que hizo Centro Cádiz sobre altas capacidades y humor. Y es que resulta que tomaron a una muestra de cómicos profesionales y les hicieron una evaluación de altas capacidades para valorar cuántos de ellos podían potencialmente tener altas capacidades. Salió, si no recuerdo mal, un 90 y pico % de ellos tenían alta capacidad intelectual. Fijaos la relación, es enorme, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí la muestra, pues que fue seleccionada de una manera determinada, ¿no? Puede haber como cierto sesgo de disponibilidad en la muestra, esto siempre hay que tenerlo en cuenta, pero en cualquier caso es bastante interesante. Y es que al fin y al cabo, para ser cómico, tienes que tener un nivel de vocabulario muy amplio, ¿no? Una relación de ideas, hay una rapidez, es decir, hacer comedia no es fácil. Si queréis leer este estudio y algunos otros sobre altas capacidades y educación, podéis verlo aquí. Intereses variados, esto tiene que ver con la multipotencialidad que comentaba al principio y es pues esta necesidad de explorarlo todo, esta necesidad de curiosidad, de aprendizaje y de exploración nos lleva a querer interesarnos por muchísimas cosas al mismo tiempo, lo cual a veces en nuestro día a día puede generar mucha frustración porque no podemos hacerlo todo. De hecho, en el grupo de adultos con altas capacidades, Efecto Mariposa, que por si te quieres unir, te dejo en la descripción el email para que me pidas información, hablamos el mes pasado sobre multipotencialidad. Y aunque todos coincidíamos en que viene de ese sentimiento de curiosidad y de querer explorar que es tan bonito y tan positivo, puede generar mucha frustración el hecho de saber que no podemos hacer todo lo que nos gustaría y que no podemos aprender todo lo que nos gustaría. Mismamente, cuando a ti te genera interés un tema, pues te apetece mucho, por ejemplo, leerte un libro sobre ese tema. Pero somos adultos, está la vida que nos impide dedicar tiempo a las cosas que nos gustarían, porque estamos haciendo muchas cosas, porque tenemos que encargarnos de cosas de la casa, del trabajo, tal. Y siempre se puede sacar tiempo, pero la vida de cada uno es la vida de cada uno. Las necesidades y las prioridades de cada uno son diferentes y no siempre podemos atender a todos esos intereses que tenemos. Incluso esto se puede trasladar en la vida adulta a una sensación de frustración por haber estado muchos años de tu vida sin haber seguido ese instinto de curiosidad y de experimentar, que es una cosa que viví yo, por ejemplo. Cuando descubrí mis altas capacidades, me di cuenta de todas las cosas que no había hecho, pues por el que dirán, porque el trabajo es más importante, etc. Número 5, rapidez para aprender. Aunque esto es mucho más fácil de ver en la infancia, en general en la etapa adulta también es sencillo y aunque tu punto de vista de ti mismo sea subjetivo, uno cuando sabe lo que ha vivido a lo largo de su vida, ¿no? Tú también te comparas y te comparas cómo has aprendido a lo largo de tu vida en diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, has estado en diferentes trabajos en los que has necesitado adquirir una serie de habilidades y han destacado en algún momento, qué rápido has aprendido, qué rápido lo has pillado, tú has percibido y has sentido que lo has pillado más rápido que tus compañeros de trabajo. Lo mismo cuando te apuntas a una actividad que tenga que ver con una habilidad concreta. Imagina que empiezas yoga con el mismo grupo y dedicáis el mismo tiempo a practicarlo y resulta que a ti se te da mucho mejor, tienes más habilidad para eso, aprendes muchísimo más rápido, ¿no? Pues sobre todo en estas cosas se nota mucho. Y destaco el tema de aprender rápido en actividades que tengan que ver con habilidades o en el trabajo, es decir, habilidades más prácticas, porque en lo que a lo académico se refiere es un tema mucho más complejo, porque aquí media el tema de la memorización, no solo el aprendizaje, y hay muchas otras variables que pueden estar condicionando el hecho de que a nivel académico no rindamos como debería. Porque una cosa es aprender rápido y otra cosa es que se te dé bien memorizar, son dos cosas diferentes. Pero puedes aprender muy rápido también en lo académico. Y aprender rápido no significa memorizar más rápido, sino hilar y relacionar las ideas mucho más rápido, o llegar a razonamientos a los que tus compañeros no llegan o les cuesta más llegar. Gran imaginación.
ya sea a nivel creativo, a nivel visual, a nivel a lo mejor más de lenguaje, ya que aquí pues cada mente es un mundo, hay personas que somos como muchísimo más visuales a la hora de imaginar, yo me incluyo dentro de esas personas. Yo a veces me imagino películas en mi cabeza, supongo que será por mi parte de actriz potencial, pero siempre desde pequeñita me ha gustado como inventarme historias, tal. Pero por ejemplo ahora estoy empezando a escribir, lo voy a decir así en plan exclusiva, una novela. No estoy empezando a escribir, tengo una idea para una novela y estoy empezando como con la estructura, personajes, tal, no sé qué, pero ya me lo estoy imaginando todo en mi cabeza, o sea, está como toda la historia en mi cabeza. Y esto en tu caso pues se puede trasladar a tu área de conocimiento, a tu área de interés, sea la que sea, el ser muy imaginativo. Se hacen muchas preguntas, de nuevo, esto es un poco como lo de la curiosidad que he dicho al principio, todos nos hacemos preguntas, somos humanos, somos curiosos por naturaleza, pero aquí es importante tener en cuenta la calidad y la complejidad de las preguntas. Si sientes que tú te haces preguntas que el resto no se hace, si tienes esa sensación muchas veces de que preguntas algo, todo el mundo a lo mejor da por hecho que eso es algo obvio y tú estás pensando que la gente no está llegando a entender la profundidad de la pregunta que tú estás haciendo, esa es un poco la sensación más a nivel subjetivo, porque a veces los otros no lo perciben como una pregunta compleja, otras veces sí, puede que te digan, jo, ¿qué preguntas más interesantes haces? Pero puede que a otras personas en otros círculos les resultes raro, o que de repente se queden en plan de ¿qué está diciendo? Y a lo mejor eso te hace como dudar de que realmente la pregunta que estés haciendo sea interesante o sea de una gran complejidad. Número 8, capacidad de observación, análisis del entorno y de las situaciones. Esto es súper importante, me parece como una característica muy especial, con muchísimo potencial, por ejemplo, en lo social y en lo emocional, que es algo que no solemos tener en cuenta, ya que cuando hablamos de capacidad de observación pensamos en lo típico de, darte cuenta de patrones, analizar patrones, vale, pero ¿patrones de qué, no? Nos lo imaginamos más bien como un rompecabezas, como cuando vas a un escape room y de repente lo relacionas todo y dices, ya está la solución. Sin embargo, en lo social o en lo emocional es muy diferente. En lo emocional, por ejemplo, en cuanto a introspección, esa capacidad de análisis y de autoescucha puede no verse reflejada en algo tangible desde fuera, pero que sin embargo a ti te permita entender las cosas que te suceden mucho más rápido, con mucha mejor habilidad, porque eres capaz de observar lo que te pasa y eres más capaz de modular tu conducta respecto a ello. También capacidad de observación y de análisis desde fuera. Por ejemplo, para ser actor o actriz de doblaje, esta habilidad es muy interesante, porque observar a los demás, observar sus gestos, su tono de voz, pensar cómo se puede sentir esa persona teniendo en cuenta cómo está hablando, los gestos que está haciendo, toda esa capacidad luego te facilita ese trabajo como de imitación, que no es imitación, sino es poder ser la otra persona, y esto requiere unas habilidades empáticas, y estas habilidades empáticas, esta mayor empatía y emocionalidad, parte también de esta mejor capacidad de análisis y de observación, también de análisis de las situaciones, de las cosas que pasan en nuestro entorno, y con ello tomar las decisiones más adecuadas teniendo en cuenta también nuestras necesidades o las necesidades del entorno. Pero de nuevo, estos son características generales, esto que estoy diciendo es como muy genérico, luego aquí media pues la personalidad de cada uno, la situación de cada persona, en fin, que es muy complejo como personalizar esta lista de rasgos, por eso es tan importante, lo vuelvo a comentar, el tema de una evaluación profesional, para que esa persona pueda estudiar tu historia de vida, conocerte, entender cómo has vivido, qué te ha pasado y en función de tu historia de vida ver donde todos estos rasgos de lo que estamos hablando hacen como su pequeña aparición de alguna manera, complementado con las pruebas objetivas de inteligencia, creatividad, personalidad, etc. Número 9, motivación intrínseca. Esto es muy importante. Y es que las personas con altas capacidades tienen un alto grado de motivación interna, es decir, de querer hacer las cosas porque ellos quieren y porque a ellos les gusta. Y esto muchas veces puede ir a favor de la motivación extrínseca, por ejemplo, en lo académico. Me apunto a la universidad y tengo la motivación extrínseca de hacer un examen que, unido a mi motivación intrínseca de querer estudiar esto porque me gusta, me ayuda a sacar una mejor nota. Pero muchas veces se puede dar al contrario. Es decir, cuando la motivación intrínseca, la motivación interna que yo tengo, que puede ser la de aprender, no casa, choca con la motivación extrínseca que requiere que yo memorice
desde un punto de vista que siento que no fomenta el aprendizaje y por lo tanto eso confronta con esa motivación interna. Esto va a depender mucho pues de cómo sea cada uno y también del entorno escolar, académico o educativo que se haya tenido, que muchas veces nuestra situación en el sistema educativo nos puede permitir que esa motivación intrínseca unida con la extrínseca pues nos ayude a conseguir lo que queremos, a estudiar lo que nos gusta o lo que creemos que debemos estudiar y a conseguir mejores resultados, pero otras veces es mucho más difícil. Precisamente porque esta curiosidad, este interés y esta motivación interna choca con la parte más estricta, más sin sal del sistema educativo, que simplemente memoriza y suéltalo como un loro. Capacidad crítica con las normas. Esto tiene un poco que ver con lo que justo estaba comentando anteriormente. En lo que a lo emocional se refiere, esto se relaciona mucho con el famoso sentido de la justicia que siempre se menciona en las altas capacidades. Y es que si pensamos en que esto esté unido a esa capacidad de observación y de análisis de las situaciones que hemos comentado anteriormente, unido a los valores que cada uno tenga, ya hablé aquí sobre el sentido de la justicia en las altas capacidades, nos puede llevar a tener una gran confrontación con ciertas normas que se salen de lo que nosotros consideramos lógico o moralmente adecuado, bajo nuestro propio criterio individual, ya que cada persona tiene sus valores, pero en general se ve pues esta capacidad crítica con las normas que muchas veces nos puede llevar a tener problemas con la autoridad, con jefes, por ejemplo, en el trabajo, o con superiores que tienen normas que nosotros consideramos ilógicas o con falta de coherencia. Número 11. Dificultad en tareas repetitivas. Esto como adultos lo podemos ver pues mucho en lo laboral. Hay muchos adultos a los que les cuestan muchísimo las tareas que son monótonas y repetitivas y que les cuesta un suplicio, y esto mismamente les hace sentir tontos porque piensan, yo me considero muy inteligente en general en la vida, pero ¿cómo me puede costar tanto algo tan sencillo como esta tarea que me lleva todo el día y que no soy capaz de hacer? Pues esto confronta mucho con lo que hemos hablado de la rapidez de aprendizaje, es decir, las personas con altas capacidades son personas que hay ciertas tareas que las pueden hacer con una rapidez muchísimo mayor que otras personas, pero que en ocasiones por este tema de la dificultad para la repetición o para hacer tareas monótonas pueden tener ciertos bloqueos, que no significa que lo hagan más despacio que los demás, pero pueden tener ciertos bloqueos en este sentido. Por otra parte, también es verdad que esta dificultad para tareas repetitivas y esta sensación de bloqueo también puede venir precisamente de que en otras tareas o en otros momentos somos capaces de hacerlo tan rápido que cuando no somos capaces de hacerlo tan rápido nos frustramos. Número 12. Son autodidactas. Por lo general, las personas con altas capacidades desde niños son muy autodidactas. Lo de desde niños pues hay que cogerlo con pinzas porque también depende de otras cuestiones, por ejemplo de apego, porque hay niños a los que les cuesta un poco más despegarse de sus figuras de apego por los motivos que sea, son más inseguros, más preocupados, ¿vale? Pero por lo general, a nivel laboral sobre todo, y a nivel independencia en la vida en general, son personas muy autodidactas. Muchas nos hacemos autónomas. Número 13. Capacidad de atención prolongada. Aquí, con matices de nuevo, ¿vale? Las personas con altas capacidades tienen una mayor capacidad para mostrar atención durante muchísimo más tiempo. Ahora bien, no olvidemos que el cerebro aprende desde la emoción, que las emociones son importantes en el aprendizaje, esto está demostradísimo en general, y por lo tanto el interés o la motivación por la tarea son fundamentales para que esto se dé. Es decir, que si tú eres capaz de mantener la atención durante un tiempo muy prolongado, por encima de la media, que comparativamente digas, esto no le pasa al resto, pero en actividades que sean de tu interés y que te motiven, esa es una señal. Ahora, es normal que pienses que esto no te pasa si te cuesta mantener la atención durante un tiempo prolongado y eres muy disperso a nivel atencional, cuando algo no te interesa o te cuesta o es repetitivo o es monótono. Cuando se habla de que los niños con altas capacidades se aburren, pues tiene que ver un poco con esto. Esos niños con altas capacidades que se aburren en la escuela tienen dificultades atencionales, pero no como algo interno, sino a consecuencia de esta falta de interés y motivación, esta mayor rapidez en el aprendizaje que les lleva a estar muy por delante de lo que se está haciendo, con lo que se genera esta
disincronía en el aula con respecto al ritmo del alumno y del aprendizaje, y estos niños nos hacemos adultos muchas veces, y esta inatención sostenida en el tiempo pues a largo plazo se acaba convirtiendo en una tendencia. Yo misma soy muy dispersa y me cuesta mucho concentrarme en tareas pues que no son muy motivantes y que todos los adultos tenemos que hacer porque es lo que hay, quiero decir. Pero cuando tengo que estar concentrada soy capaz de estarlo muchísimo. Pero aquí altas capacidades que tiene como esos problemas de atención que, pues claro, la tendencia que viene desde hace mucho. Pero el día que la pillas, ojo, no la sueltas, ¿eh? Número 14, están ensimismados y distraídos. Esto viene en muchísimas de los listados de características que, por cierto, te dejaré en la descripción los 3, creo que han sido 3 que he utilizado para hacer así como esa pequeña recopilación. Y claro, como comprenderás, como te estaba diciendo antes, esta mayor capacidad de atención choca con esta cosa de estar ensimismados y distraídos, evidentemente. Esto va a depender mucho de lo que esté pasando fuera. Y como adulto puedes tener esta sensación. Ya te digo que a mí me ha pasado de que yo tengo esa tendencia desde pequeña, porque yo en clase estaba, pues eso, ensimismada, enmimismada. Y esto lo he arrastrado hasta la vida adulta, hasta que he entendido mis altas capacidades y tal, y a partir de ahí el entender las cosas parece que no, pero te ayuda a gestionarlas muchísimo mejor. Soy otra persona ahora, soy la nueva Sandra. Y número 15, profundidad y sensibilidad. De estas características emocionales y de sensibilidad hablaremos en el próximo vídeo, no te lo pierdas. Hasta aquí las características generales y ahora vamos con las características cognitivas. En la número 16, capacidad para manejar gran cantidad de información al mismo tiempo. Número 17, mayor capacidad para retener información a corto plazo, es decir, lo que se llama memoria de trabajo, que es de hecho una de las partes que se evalúa en los test de inteligencia. Pero cuidado con los nervios aquí, porque, como os he comentado antes, las emociones en el aprendizaje y en el rendimiento son súper importantes. Hice un vídeo hace tiempo hablando sobre cómo interfiere el nivel de ansiedad en el aprendizaje y por lo tanto en el rendimiento. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Si nuestro nivel de ansiedad pasa unos límites exacerbados, nuestra capacidad de rendimiento se reduce. Es decir, que el hecho de que des un poco más bajo en una prueba de memoria a corto plazo en un día en el que estás nervioso no significa que no tengas capacidad para ello. Intenta pensar en momentos de la vida cotidiana en los que utilices estas habilidades, ¿no? Esta capacidad para manejar mucha información y esta capacidad de retener esta información a corto plazo. Cuando hablamos de manejar gran cantidad de información, hablamos de manejar muchas ideas muy diversas. Si unimos esto al tema de tener intereses variados y conocimientos variados, nos imaginamos también un cerebro con una capacidad de hilar cosas, ideas que vienen pues de diferentes áreas del conocimiento. Pero aquí nos referimos más como a esa habilidad de retener esa información a corto plazo. Piensa en qué momentos de la vida cotidiana sientes que puedes utilizar esa capacidad y cuéntamelo en comentarios. Número 18, gran memoria a largo plazo. Por ejemplo, la memoria eidética, que es como se denomina comúnmente a la memoria fotográfica, aunque por lo general estuve leyendo un poco sobre esto y no se tiene claro si estas memorias a largo plazo son como algo separado o simplemente es memoria a largo plazo en general y luego cada persona, pues dependiendo de cómo piense a nivel de cómo sea su tendencia, si eres más visual, pues tu memoria a largo plazo va a ser mucho más visual o fotográfica, ¿no? Como se denomina, o a lo mejor un poco más verbal o situacional. Situacional me refiero a recordar una situación, pero no como tal, que sean imágenes, ¿no? En mi caso particular, mi memoria a largo plazo es muy fotográfica. Yo soy capaz de recordar como los momentos tal cual, los lugares, la ropa que llevaba puesta el día tal, no sé qué, no sé cuántos. Y aquí sucede lo mismo un poco, cuidado con los bloqueos de memoria, ¿vale? Porque sé que hay gente que tiene muchísima memoria con respecto a su infancia, me acuerdo de esto o lo otro, pero luego hay personas que tenemos ahí lagunillas de memoria por, pues bueno, situaciones complicadas, de las cuales el cerebro te protege. Por eso es importante hacer como esta diferenciación, porque a lo mejor tú piensas que no tienes recuerdos de tu infancia, pero sí que tienes alguno concreto. La calidad como del recuerdo sobre todo nos dice mucho de esa memoria a largo plazo, aunque no te acuerdes como de todas las cosas. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, sobre todo que el tema de la memoria a largo plazo también puede estar interferida por ciertos bloqueos emocionales. Pero puedes
acordarte también, pues como de, yo qué sé, de cosas que recitabais en el colegio, de algún poema que recitabas en el colegio. Hay gente que se acuerda mucho, a lo mejor, de esto, de poemas que recitaba en el colegio cuando tenía 10 años. Yo soy como más de acordarme, pues eso, de cosas así, de situaciones concretas, de cosas que se dijeron, de si alguien dijo algo, no sé qué, no sé cuántos, y todo como muy visual, como si fuera una peli. Pero hay gente que lo recuerda más verbal. De nuevo, esto siempre en comparación con y unido a todas las características de las que te estoy hablando. Número 19. Utilización y dominio del lenguaje. Pues en general, tener un vocabulario mucho más amplio que las personas de tu alrededor, de las personas que conoces, más precisión en los términos que empleas, una mayor complejidad en tu discurso y en la estructura de las frases. Hay muchas personas con altas capacidades que lo notan mucho aquí en el vocabulario, ya no solo en el vocabulario, sino en la forma de expresarse, en comparación pues con las personas que tienen en el entorno. Como sentir que a nivel dialéctico hay una distancia entre cómo tú te expresas, tanto a nivel de amplitud como de precisión del lenguaje y de la complejidad de tu discurso a la hora de hablar y de relacionar ideas con respecto a otras personas, y que esto te haga sentir desubicado en las conversaciones, porque tú intentas a veces tener una conversación de cierto nivel, y no porque tú necesites cierto nivel o digas quiero tener una conversación de cierto nivel, sino porque te sale natural y para el resto resulte a veces como demasiado. Número 20. Comprensión de ideas complejas y abstractas. Esto tiene que ver un poco con lo que comentaba antes, ¿no? Y también con esa mayor capacidad para manejar mucha información, unida a esa mayor curiosidad y esos intereses, ¿no? por diferentes cosas. Cuando tienes mayor interés y mayor curiosidad puedes saber de más cosas, y eso te permite comprender mucho mejor ideas más complejas que relacionen o bien tus áreas de interés o diferentes campos o áreas del conocimiento, también a nivel filosófico y de ideas abstractas, ¿no? Con respecto a la existencia humana, por ejemplo. Ser más capaces de manejar ese tipo de información, de comprenderla, incluso de expresarla, ¿no? Y esto pues tiene que ver un poco también con el tipo de conversaciones que necesitamos tener y que muchas veces no son comprendidas por el resto. En el número 21 ya lo hemos comentado: razonamiento complejo y relación entre ideas. Conceptualizar, sintetizar, argumentar y preguntar, y en general lo que yo llamaría ver más allá de lo tangible, ver más allá de la idea principal. Por ejemplo, el leer una frase, yo soy la alumna invisible, y que tú estés viendo muchísimo más dentro de esa frase, ¿no? Relacionándolo con muchísimos conceptos, con el significado emocional que puede haber detrás, con el significado de cada una de las palabras y lo que esto puede significar. Qué amplitud de vocabulario tengo, ¿eh? En el número 22, desarrollo de ideas complejas, abstractas u originales. Es decir, hemos mencionado primero la comprensión, luego el razonamiento, es decir, manejo esa información, comprendo esa información, y no solo eso, sino que con toda esa información comprendida manejo nuevos conceptos que voy construyendo y construyo razonamientos en base a toda esa información. Y no solo eso, sino que soy capaz de desarrollar nuevas ideas, teorías, conceptos, ideas originales que me pueden llevar o no a construir algo, ya sea un proyecto o ya sea una teoría o una idea, lo que sea, pero que sea original y creativa hasta cierto punto. Número 23. Resolución de problemas. Esto tiene que ver un poco con este desarrollo de nuevas ideas, pero en este caso, identificar problemas existentes. Esto me recuerda mucho a algo que hemos comentado al principio sobre el tema de la observación y el análisis de las situaciones. Junto a este manejo de la información que hemos comentado también, nos ayudan a poder generar muchas más alternativas viables y a poder decidir cuál es la mejor opción. No solamente con respecto a problemas matemáticos, que es lo que solemos pensar cuando hablamos de resolución de problemas, sino problemas en general de la vida. En el número 24, gran capacidad de ver relaciones e integración de diversas disciplinas. Esto ya lo hemos comentado. Pero para mí tiene mucho que ver con la multipotencialidad y con el concepto de transdisciplinariedad, es decir, la unión de diferentes áreas del conocimiento que piensan y actúan al mismo tiempo. En el número 25, metacognición en el aprendizaje.
es decir, pensar sobre cómo pienso y sobre cómo aprendo. Y en el número 26, rapidez en el procesamiento de la información. Este último también es un índice específico dentro de las pruebas de inteligencia, que es la velocidad de procesamiento. Esto en la vida cotidiana se puede ver pues como una sensación constante de estar pensando, una rapidez muy grande, una necesidad de ir todo el rato a todo trapo, ¿no? En las ideas, tal, que hay que tener como mucho cuidado para no volverse cucú. Cultivar un poco la paz, la calma, el mindfulness, ¿no? Estas cosas que nos venden, porque son necesarias para las mentes caóticas. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo, que te haya ayudado. Dime cómo relacionas, si ves alguna de estas características en tu vida cotidiana. Recuerda siempre que hablamos de esa comparación, esa distancia con respecto a los demás. Creo que he hablado de algunas claves muy concretas. Te dejo en la descripción las listas de rasgos que he utilizado para documentarme un poco, para generar esta lista de características de adultos. Pero como resumen diría: pensamiento complejo y abstracto, relación de ideas, resolución de problemas, pero no solamente en lo académico, en lo profesional, sino piensa un poco en lo más cotidiano, en cómo resuelves un problema que de repente surja en tu día, con tu familia, en tu casa, problemas que surgen en el día a día, ¿no? No problemas de matemáticas y ni siquiera en el trabajo, aunque también nos dice mucho cómo resolvemos los problemas que surgen en nuestro entorno laboral, tanto a nivel social como a nivel más de trabajo, de tareas, manejo de información, velocidad de procesamiento y también el nivel de vocabulario y el nivel de las conversaciones que tú tienes, tanto tu conversación interna como las conversaciones que tienes o intentas tener con el resto, porque muchas veces no se puede, lo cual me lleva un poco a hablar de esa palabra que me gusta tanto últimamente. No es las personas con altas capacidades son diferentes a, sino que hay una distancia. Lo que sientes, cómo se vive, en lo más cualitativo, es como una distancia con respecto a los demás. En muchas ocasiones se vive así. Cuéntame qué característica te ha sorprendido más, con cuál te has sentido como más identificado, si es un conjunto, que es lo que tiene que ser, evidentemente. En qué cosas de la vida cotidiana lo ves o lo sientes tú. Y en el próximo vídeo hablaremos de las características emocionales. Besitos.